Amigos de la historia, amantes de los relatos que forjaron el mundo que hoy conocemos, prepárense para un viaje a un tiempo donde la leyenda y la realidad se entrelazan con espada, visión y destino. Hoy desenterraremos la figura de un hombre cuyo nombre resuena aún con el eco de imperios caídos y sueños inmortales, Alejandro Magno. En el año 356 a.C., en la lejana y enigmática Macedonia, nacía un niño que estaba destinado a cambiar el mapa del mundo. Su padre, Filipo II, era un rey astuto y militarmente brillante, que ya había sentado la base de un imperio. Su madre, la enigmática Olimpia, una mujer de carácter fuerte, alimentó en su hijo la convicción de un destino grandioso, quizás incluso divino. Por cierto, ¿de dónde viene eso de Alejandro Magno? Su nombre real era Alejandro III de Macedonia. Antes que él, hubo obviamente un Alejandro II, su tío, el hermano mayor de Filipo II, que fue asesinado en una de esas tantas intrigas cortesanas de aquella época. Lo sucedió su otro hermano, Pérdicas III, quien cayó en batalla. Luego llegó el turno de Felipe II, el padre de nuestro protagonista. Y así nació el niño que fue nombrado Alejandro, el tercero de su nombre. Lo de Magno vendría mucho después, ganado no por linaje, sino por hazañas que aún hoy hacen temblar los mapas antiguos. Desde temprana edad, Alejandro no fue un príncipe común. Su educación fue un crisol de conocimiento y disciplina. Tuvo maestros, tales como Leónidas, y no, por cierto, este Leónidas no es el de This is Sparta, de la película 300. Este gritaba mucho menos, pero era igual de severo. Él fue quien le enseñó a Alejandro la resistencia física y austeridad. También tuvo de maestro nada más y nada menos que al mismísimo Aristóteles, el gigante del pensamiento griego, que le imbuyó el amor por la filosofía, la ciencia, la política y la retórica. Con maestros así, el joven príncipe no tenía ninguna excusa para suspender ninguna materia. Menudo currículum tenía a su corta edad, un joven con la mente de un filósofo y el alma de un guerrero. Entre todas las lecciones que Alejandro recibió de Aristóteles, que no fueron pocas, hubo una que le marcó el alma, la Ilíada. Tal como vimos en el capítulo anterior de este canal, Alejandro era un auténtico fanático de Aquiles. El joven príncipe quedó fascinado con el gran héroe griego, casi como si lo sintiera un antepasado espiritual. Aristóteles incluso le regaló una copia anotada que Alejandro llevó consigo en todas sus campañas, como si fuera un manual de vida, porque Alejandro no solo quería conquistar el mundo, quería hacerlo con el brillo especial de un mito. Quería ser Aquiles, pero sin morir tan pronto. Y hablando de espíritu guerrero, ¿quién no ha oído hablar de Bucéfalo? Una de mis historias favoritas, y una historia que, aunque suena fábula, contada al calor de una hoguera, está documentada como uno de los primeros destellos de grandeza de Alejandro. Con apenas 9 años, sí, 9, el joven príncipe se encontró frente a frente con un caballo salvaje, enorme y musculoso, tan indomable que hasta los mejores jinetes de la corte habían desistido. El animal relinchaba, pateaba y lanzaba mordiscos al aire, como si desafiara a cualquiera que osara acercarse. Todos lo daban por imposible. Todos, menos uno. A esa edad, otros niños jugaban con espadas de madera. Alejandro ya se estaba midiendo con un ser que parecía esculpido por los mismos dioses. Pero no se lanzó de golpe, no. No intentó someterlo a la fuerza. No, lo observó, lo analizó con calma, con esa mezcla de lógica y coraje que lo definiría el resto de su vida. Y entonces lo entendió. El caballo no era violento, solo tenía miedo de su propia sombra. Así que, sin alzar la voz ni el látigo, Alejandro lo giró suavemente hacia el sol, eliminando la sombra de su campo de visión. Y en ese instante, como si el universo hiciera una pausa, el gigante se dejó montar. Hubo silencio,
asombro y luego solo ovaciones. Su padre Filipo, al verlo cabalgar por primera vez sobre aquel animal imposible, dijo: «Hijo mío, este reino nos iguala a tu grandeza. Macedonia es demasiado pequeña para ti». Desde ese día, Bucéfalo no fue solo un caballo, fue un símbolo, un compañero en casi todas sus campañas, el único ser que quizás podía seguir el ritmo sin cansarse. Y como Alejandro, terminó su historia muy lejos de casa, habiendo recorrido medio mundo al galope. Pero el destino, como siempre, es caprichoso. En el 336 a.C., Filipo II fue asesinado. En un instante, el joven Alejandro, con apenas 20 años, se encontró con el peso de una corona y un reino sobre sus hombros. La sucesión no fue sencilla. Hubo intrigas, traiciones y ambiciones, más o menos como un episodio de Juego de Tronos, pero con túnicas. Alejandro, sin pestañear, consolidó su poder, aplastó las rebeliones. Tebas fue arrasada como advertencia, un ejemplo de diplomacia macedonia: o me aceptas o desapareces, al estilo de un tuit presidencial actual, pero sin filtros. Con Grecia pacificada, o al menos suficientemente intimidada como para no quejarse, Alejandro volvió su mirada hacia el este. Y no fue una mirada casual, fue una mirada de esas que te atraviesan con ambición. El imperio persa, antiguo enemigo de los griegos, el llamado Titán Oriental, se alzaba como el próximo objetivo. Pero no se trataba de venganza por las guerras médicas, eso ya era cosa del pasado. No, Alejandro quería algo más grande: unir Oriente y Occidente bajo una sola corona, un solo mundo, un solo rey, él. En el año 334 a.C., cruzó el Helesponto con su ejército, pero antes de poner un pie en Asia, hizo una parada simbólica. Fue hasta la supuesta tumba de Aquiles, su héroe de infancia, y rindió homenaje con ofrendas, porque para Alejandro, conquistar Asia no era solo política, era poesía épica en movimiento. Y entonces llegó la primera prueba, el río Gránico. Allí lo esperaban los sátrapas locales, los gobernadores persas, con un ejército bien armado. Los generales macedonios dudaron. ¿Cruzar el río y atacar cuesta arriba?, se preguntaban. Es una locura. Alejandro, como siempre, ignoró las advertencias. Llevó la caballería al frente, cruzó el río bajo una lluvia de flechas y desató el caos. La victoria fue rotunda, el mensaje fue claro. El niño de oro de Macedonia había llegado, y había llegado para quedarse. Pero eso fue solamente el prólogo. Un año después, en el 333 a.C., Alejandro enfrentó por primera vez al rey persa, Darío III, el gran rey, el sucesor de Ciro y Jerjes. El lugar, Iso, una llanura estrecha entre el mar y las montañas. El ejército persa era muy superior en número, y aún así, Alejandro no solo no se retiró, él atacó. Lo que vino después fue una lección de estrategia pura. Alejandro ejecutó una maniobra envolventemente perfecta, dividiendo las fuerzas persas, rompiendo sus líneas y obligando a Darío a hacer lo imposible para un rey: huir. Pero no solo huyó, en su prisa dejó atrás su carro real, su tesoro personal y a su propia familia, a su madre, esposa e hijas. Alejandro, con su diplomacia habitual, las trató con respeto, como damas de la realeza. Pero vamos, el golpe fue brutal, como si hoy un presidente dejara olvidado el maletín nuclear, la billetera y a la suegra en medio del campo de batalla. La victoria en Iso fue más que una batalla ganada. Fue una declaración. El imperio persa no era invencible, y Alejandro, con apenas 23 años, acababa de sacudir los cimientos del poder más antiguo
y vasto del mundo conocido en aquel entonces. El ajedrecista sin tablero acababa de mover su reina y dar jaque al rey. Pero no todo era campo. El asedio de Tiro, una isla fortificada, fue un desafío monumental para él. Solución para esto, Alejandro mandó construir un dique, un camino de tierra y piedras que conectara la costa con la isla. Los ingenieros modernos dirían, eso necesita permiso del gobierno y años de tramitación. Lo que para otros hubiera sido algo imposible, él lo convirtió en un simple paso más hacia la gloria. Y así, la ciudad cayó. En Egipto, fue recibido como un libertador. Fundó Alejandría y fue proclamado faraón. Y como si eso fuera poco, fue al oasis de Siwa a consultar al oráculo. Los sacerdotes lo saludaron como hijo de Amón, y él, por supuesto, no los contradijo. A esas alturas, hasta los dioses necesitaban una audiencia con Alejandro. Pero llegó el momento decisivo, el punto de inflexión. En el 331 a.C., en un lugar árido y abierto, llamado Gaugamela, Darío III reunió todo lo que aún le quedaba del imperio persa para hacer un último intento. Esta vez no se guardó nada: carros de guerra con cuchillas en las ruedas, infantería de todas las provincias, jinetes nómadas del norte que disparaban flechas sin mirar, guerreros orientales cubiertos de armaduras brillantes, y hasta tropas traídas desde la lejana India, acompañada, obviamente, de sus elefantes de guerra, porque cuando las lanzas no bastan, siempre puedes traer un zoológico. Se estima que Darío tenía más de 100.000 soldados, aunque los números bailan según que los cuente. Lo cierto es que la diferencia numérica con los macedonios era abrumadora, pero Alejandro, como siempre, no planeaba pelear con números, sino con estrategia. Antes de la batalla, sus oficiales temían lo peor. Algunos sugerían un ataque nocturno por sorpresa, pero Alejandro se negó y dijo, según cuenta Arriano, que no robaría la victoria como un ladrón en la oscuridad. Iba a ganar en plena luz del día, para que el mundo lo viera, modesto como siempre. Amaneció. El ejército macedonio, aunque mucho menor, se desplegó en formación flexible sobre un terreno que Darío había mandado aplanar para sus carros. Gran error. Alejandro analizó cada metro, cada movimiento, y cuando llegó el momento, avanzó como una danza inmortal. Mientras el ala izquierda resistía con uñas, dientes y lanzas, Alejandro, al mando de la caballería de élite, cargó por la derecha. En un movimiento que aún hoy se enseña en academias militares, abrió una brecha en el centro del ejército persa, como quien raja una tela con un cuchillo caliente. Fue directamente hacia Darío. El gran rey, al ver la formación romperse, entró en pánico y huyó. Otra vez. Ya era casi tradición. Algunos decían que sus caballos ya conocían el camino a la fuga mejor que al frente de batalla. La derrota fue total. El ejército persa se desbandó. El corazón del imperio roto, pero Alejandro no se detuvo a celebrar. Sabía que mientras Darío viviera, su poder no estaría completo. Así que inició la cacería. Pero Darío, herido en su orgullo y en su reputación, no tuvo un final glorioso. Sus propios oficiales, temiendo que Alejandro los alcanzara y queriendo ganar puntos con el nuevo amo del mundo, lo asesinaron en medio del desierto. Cuando Alejandro lo encontró, ya era demasiado tarde. El cadáver de su enemigo yacía abandonado. Alejandro, según las crónicas, lo cubrió con su propio manto real y lloró su muerte. ¿Fue auténtico dolor, teatro político o quizás un gesto de respeto a un rey vencido? Difícil de saberlo. Tal vez, y esto es solo mi opinión, lo que lloró Alejandro fue el honor perdido, del duelo que nunca llegó. No haber podido mirarlo a los ojos en el momento final, no vencer a la persona
sino a la sombra. Pero lo cierto es que con Darío muerto, Alejandro no había vencido a un hombre, había vencido a un imperio milenario. Y sí, lo lloró, al menos en público. Con el corazón del imperio en sus manos, Babilonia, Susa, Persépolis, Alejandro continuó hacia el este. En la India, luchó contra el rey Poros. Fue una de las batallas más duras. Al capturarlo, le preguntó: ¿cómo quieres que te trate? Poros respondió: como a un rey. Y Alejandro dijo: eso haré. Una frase que haría llorar a cualquier guionista de Hollywood. Sus tropas ya estaban cansadas, ya no compartían su ambición. En el río Ifasis dijeron: basta. Alejandro, por primera vez, tuvo que ceder. Al regresar, atravesaron el desierto de Gedrosía. Muchos murieron. Alejandro sobrevivió, por testarudez o por destino. Su vida no fue solo guerras, fue también pasión. La muerte de su amigo, y quizás más, Hefestión, lo sumió en una profunda tristeza. Se encerró, dejó de comer y ordenó sacrificios en su honor, porque el conquistador más grande del mundo también sabía lo que era perder. En el 323 a.C., en Babilonia, Alejandro murió, con solo 32 años, la misma edad que tengo yo. Malaria o veneno, tal vez exceso de grandeza, nadie lo sabe con certeza, pero dejó atrás el imperio más vasto jamás visto. Sus generales se lo repartieron, como si fueran trozos de pastel en un cumpleaños. Y así comenzó otra historia. Alejandro Magno, un hombre que evoca gloria y tragedia, genio y ambición, héroe o advertencia. Quizás, solo quizás, un joven que creyó poder vencer el tiempo. Pero al final, amigos oyentes, esta historia nos deja una gran lección. La historia de Alejandro no es solo la de un conquistador, sino la de alguien que vive preso, persiguiendo una idea de grandeza, sin preguntarse si eso era lo que realmente quería. Ganó todas las batallas, menos la más difícil, la interna. Perdió amigos, se llenó de poder, pero terminó solo y agotado. Y si soy honesto, yo también pasé por eso. Pasé años cumpliendo metas, una tras otra, sin pensar si eran mías o impuestas. Estudiar, trabajar, avanzar, como si la vida fuera un plan trazado por otros. Hasta que un día entendí que no se trata de complacer a nadie, ni a la sociedad, ni a la familia. Se trata de encontrar lo que de verdad te llena, aunque sea tan simple como sentarse a ver un atardecer. Alejandro llegó lejos, pero quizás demasiado lejos de sí mismo. La conquista más grande no es el mundo, sino el alma. Hasta la próxima, caminantes del tiempo. Que los dioses os sean propicios. Gracias por escucharme, por seguirme y por ser parte de este viaje. Nos encontramos en el próximo episodio de Lecciones de la Historia. Hasta luego.